El América no fue campeón, pero los otros 16 tampoco. Digo, pregunto, digo, no, Los no, otros no. 17. Digo, 17, Sí, lo sí. que sea. Al rato van a ser como 20, ¿no? Bueno, llegó una final. Porque se viene tu equipo también para el 2026. ¿Estás feliz? Yo estoy muy contento. ¿A ti te causa qué? ¿No es quemor? No va a haber play-in, te aviso, ¿eh? No. No, te aviso, no hay play-in, ¿eh? No, digo, porque igual Y habrá liguillas sin seleccionados, también lo sabemos. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno también, digo, porque ahí es donde me parece a mí que tienen que aparecer, no las figuras, sino que los jugadores que de verdad quieren estar en su equipo. Que al final del día es así, ¿no? Están los seleccionados y después hay jugadores que normalmente no juegan durante el torneo y ahí creo que va a ser una oportunidad muy buena para ver, ¿no? Caras nuevas, ¿no? Principalmente en la liguilla. Correcto. Paco, feliz año. Qué gusto verte. Bueno, para ti ya es el otro día, ya es el año nuevo. Tú ya estás en 2026, mi querido gatillero. Yo ya lo cumplí, yo ya cené y no los invité, o sea que yo ya estoy para empezar el día, pero se inició muy bien, se inició trabajando aquí con todos ustedes, con toda la gente ahí en casa ya lista para comer y un placer estar contigo, con Vero, con Sexy, con Elmpe, que tengan un gran año y toda la gente también ahí en casa, ¿no? Pero bueno, nosotros lo iniciamos muy bien aquí, comimos rico, en familia, etcétera, y bueno, con muchas ganas de este 2026 de el Mundial, ¿no? Ya se viene el Mundial, me parece que es el plato fuerte, hablando de cenas, y esperemos que sea un gran Mundial, muy diferente porque van a ser muchísimos equipos, ¿no? 48 nada más, mi querido emperador Claudio Suárez, qué gusto verte. ¿Tú cenaste rico también o apenas vas a degustar unas deliciosas viandas? ¿Cómo estás, Empe? Apenas. ¿Qué tal, Matador, Vero, Ceci, Paco y a toda la gente, ¿no? Desearles lo mejor para el 2026, que se les cumplan sus deseos. No, apenas vamos a cenar, ya sabes, el horario de acá, de California. Estamos un poquito más atrasados, pero la verdad, ya preparándonos para cenar rico con toda la familia, pero como dice Paco, aquí nos tienen, entre comillas, trabajando, hablando de fútbol. La verdad que nos divertimos y muchos equipos están pidiendo muchos deseos y como estoy con Ceci, no todos van a salir campeones, pero América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, con la obligación de buscar el título, ¿no? Son los 4 más grandes, ¿no? Supuestamente del fútbol mexicano. Le surge. Entremos en materia, profe. Sí, dale. Después dale. de un año sin títulos, ¿qué debe priorizar el América? ¿En qué zonas del campo debe reforzarse? ¿Qué títulos debe buscar? ¿Debe buscar la internacionalización o aspirar a los 2 títulos de liga que tiene disponibles en el año 2026? Pero tiene que buscar todos los títulos que, como es el América, un equipo grande y que me parece a mí que también va a pasar por Cruz Azul, va a pasar por Pumas, tiene que pasar por Chivas también, ir a buscar todos los títulos que se vayan a jugar. Me parece a mí que un par de jugadores por línea, ¿no? Defensivamente me parece que le falta un par de jugadores, en la mitad de la cancha también, y en la parte ofensiva, que es donde más adoleció el equipo del América, esa realidad, tuvo casi todo el año jugando sin su goleador, estrella y figura, y leyenda también del equipo que no, la verdad no pudo jugar, y batalló mucho con el tema del gol, esa la verdad, no tenía un referente adentro del área, porque trajo a Zúñiga, pero Zúñiga no fue lo que se esperaba de él en el América, y el uruguayo Aguirre, que le costó mucho más esta temporada que pasó que la temporada anterior, donde América fue tricampeón, y me parece que el uruguayo no fue determinante para que el equipo obtuviera el tricampeonato. Entonces, antes que pensar, Vero, en otras posiciones, lo que más debe buscar o con mayor ahínco, con mayor denuedo el América es un centro delantero. Sí, también, porque estoy con Ceci. Aparte de tenerse que reforzar por línea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo que el América le viene urgiendo ya desde hace rato es un 9, un killer y sobre todo una bomba. ¿Sabes por qué? Porque esta bomba que tenían el referente, el que llegó a ser campeón goleador con el América, llámese Henry Martin, creo que ya pasó su época, sobre todo por las lesiones, no porque no tenga capacidad, simplemente las lesiones no lo han venido dejando recuperarse al 100, o cuando se recupera al 100, en realidad llega a caer de otras cositas y simplemente el América le ha tenido mucha paciencia, pero ya que Aguirre no funcionó, en su momento por ahí poco jugó de centro delantero Dávila, Zúñiga, que no ha cumplido como se esperaba,
el América necesita una cabeza, un líder, un goleador, y esto yo creo que ya para el siguiente fichaje de mercado de fichajes deberían de soltar un poco más la cartera, porque para mí se vieron un poquito más conservadores anteriormente, ahora ya necesitan volver a reforzar, porque necesita un poquito de refresh este equipo ya hay mucho desgaste, ya muchos de los tricampeones ya vienen también un poquito hacia la baja, se necesitan ya talentos nuevos, pero de írtelos a robar un club, no que un jugador que no lo quiera un equipo o que esté libre, vete a robártelo de un club, uno choncho. Vete a robártelo de un club. Claro. De plan. Bueno, aquí están los números, Paco, de los delanteros del América en 2025. Son pobres, ¿eh? El Búfalo anotó 4, sí. La Pantera 2, Dávila 1 y Henry Martín no estuvo por lesión, pero sí le urge un 9 a América. Y sobre todo porque no tuvieron regularidad ninguno de ellos. O sea, nunca de ninguno de estos tres que estaban disponibles tuvo esa regularidad y esa confianza de Jardine de decir, este va a ser mi 9 durante toda la temporada, o al menos hasta que regrese Henry Martin, ¿no? También te voy a decir que hubo momentos que los delanteros fallaron muchas ocasiones de gol y nunca se ganaron la confianza de Jardine por lo mismo, ¿no? Porque hay veces que Aguirre, porque al final pues acabó marcando algún gol, o Zúñiga marcaba algún gol, pero nunca se afianzaron a lo que era la titularidad del América, ¿no? Entonces, los números fueron pobres, es una realidad, y en un equipo como América pesa, porque puede ser tu última temporada y el que viene, el fútbol no perdona, ¿no? Entonces hay que traer a alguien que sea un parecido a Henry Martin, que Henry Martin la que tenía la ponía o hacía jugar muy bien al equipo, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos goles que pudieron marcar, pero nunca fueron titulares indiscutibles ninguno de los tres. Sí, los movió mucho Andrés Jardine. El peso ofensivo emperador del América recayó, me parece a mí, salvo tu mejor opinión y otra consideración, en dos extremos, ¿no? Sí. Que Brian Rodríguez y Alex Cendejas, pero no son centros delanteros. Y ellos generaron la mayor parte del juego ofensivo del América. ¿Esto qué nos dice, Empe? Sí, bueno, Jardiné también hay que recordar que Brian Rodríguez no pesó tanto porque lo terminó relegando, ¿no? A la banca cuando llegó Maximán, pero Cendejas fue el jugador más regular, ¿no? Creo que fue el mejor jugador del América en la ofensiva. Y lo de los delanteros, a mí me gusta mucho lo de la Pantera Zúñiga, la verdad que es un jugador que hay que tener paciencia con él. Se lesionó, también tiene que ver mucho eso, ¿no? Que ya no pudo tener más actuaciones. Pero desde Querétaro, ¿no? Querétaro, en Cholos, o sea, realmente se fue ganando un lugar y por eso América, como dice Vero, se lo robó, ¿no? Antes América compraba a Santos, le compraba todos los centros delanteros, ¿no? Los ofensivos casi, pero Santos últimamente ha estado en la baja. Pero se llevan a Zúñiga y creo que hay que tener un poquito de paciencia. Yo creo que este jugador puede resolver, puede tener esa confianza, pero sí necesitas gente que le dé juego, ¿no? Ahora, si no, lo unificas, ¿no? Prácticamente. A mí me parece que más allá del centro delantero también tendrá que resetear el equipo, que sí hay zonas que sí se les complicó. Me parece que defensivamente hay jugadores que no están dando lo que el América necesita. Hablo de los titulares, por ejemplo, yo digo que ahí le falta un lateral para la competencia. Dagoberto Espinosa se lesiona. Es su mejor momento, donde todos pensábamos que capaz hasta la selección podría ir a parar a este muchacho y al final se termina lesionando con una lesión grave, la verdad. Digo, ojalá y se recupere lo antes posible. Pero después necesitas una competencia. Ahí necesitas una competencia como lateral izquierdo, porque solo tienes a Borja. ¿Estás de acuerdo? Digo, después, en la mitad de la cancha, creo que es el último baile de Jonathan Dos Santos, y ahí yo creo que el América sí necesita un contención, de esos que se claven ahí por delante de los cuatro de atrás. ¿Cómo fue Jonathan Dos Santos durante la gran parte de su carrera? Desde ya no le da, quizá, ¿no? Y me parece a mí que también resetear el equipo en la manera de pronto de marcar el balón detenido. Le siguieron haciendo goles de pelota parada.
Sí, tú lo platicaste con Jardine. Yo hablé con él, tuvimos una charla larga y la verdad que se portó muy bien conmigo. No te hizo mucho caso, porque le seguían anotando goles. ¿Sabes por qué? Porque la idea de... No lo convenciste de nada. No lo pude convencer. La verdad, Claudio, no lo pude convencer. No, pero la idea del tipo es jugadores de talla, ¿no?, media, y que tengan la pelota. Como que no le da Hidalgo, mucha atención al tema del balón detenido. Brian, sí. Que no le da mucha atención al tema del balón detenido, y creo que muchos partidos los pierdes con una pelota parada. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Hay otro tema que preocupa mucho en el americanismo y que es que sus futbolistas se lesionaron constantemente. Sí. Entonces, ¿esto a quién se lo podemos atribuir? Cuerpo técnico total. Sí. Cuerpo técnico, claro, pero también, ¿sabes qué? Al desgaste que vienen teniendo desde tricampeonato, porque al final con eso de que luego no tenían suficientes vacaciones, con eso de que también tenían que pelear otros campeonatos o otros torneos, con eso de que también la misma presión de pertenecer a la América, eso te exige dar todavía mucho más en la cancha y que quieras o no, lo mentalmente también te desgasta. Entonces, por eso creo que es algo todo ya en conjunto y que también por la naturaleza, con el tiempo, por el tiempo que llevas también jugando, se da este tipo de cosas, lesión tras lesión tras lesión. Pero ¿por qué fue más notorio, Paco, en el América que en otros equipos que tuvieron un trajín parecido al de las Águilas? ¿A quién debemos, no sé si la palabra sea culpar, a quién debemos responsabilizar de las numerosas lesiones que sufrió el América en todo el año futbolístico? Mira, no te voy a meter ningún capotazo, pero yo te voy a decir una cosa, es el alto rendimiento, Matador. El alto rendimiento es muy exigente. Debes de descansar bien, comer bien, entrenar bien, hidratarte bien. Entonces, mucha gente no sabemos lo que hacen en casa, ¿no? Y a la hora de participar en un partido, en un entrenamiento, si no llegas con estas condiciones a participar en el alto rendimiento, y sobre todo por lo que dijiste, Vero, también la presión que existe en jugar en un equipo con América. Cada partido es exigencia máxima, cada entrenamiento es exigencia máxima. Entonces, mira, también Alexis se lesionó y se lesionó también de un cuadro muscular, ¿no? Entonces, el alto rendimiento es muy exigente. Debes de estar al 100% metido para que no te sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Tú ves a Cristiano Ronaldo lesionarse, ves a Messi lesionarse tanto tiempo. Entonces, porque ellos saben perfectamente dónde están parados, lo que están jugando. Bellingham casi no se lesiona. Me refiero a Mbappé, cuántos partidos ha jugado toda la temporada y no se ha lesionado, ¿no? Entonces, hay que puntualizar esto. Es el alto rendimiento y el alto rendimiento es muy, muy exigente. Así es que los jugadores deben de ser mucho más profesionales. Y no quiero decir que no se cuiden, no, creo que sí deben de tener más cuidado en saber dónde están parados para minimizar este tipo de lesiones. Doblegar el cuidado personal. Sí, ¿Estás de acuerdo o no? Pero el cuerpo médico no tiene nada que ver. No creo. Dime, Claudio. Pero también sé si también tiene que ver, bueno, y lo digo en serio, muchas veces lo decía en broma, ¿no? De que va a jugar partidos moleros el América, y la realidad es que viene constantemente a Estados Unidos a jugar partidos que no tienen, la verdad, ni sentido, ¿no? Por sacar dinero, no sé, por ganar algún dinero. No, en serio, o sea, acuérdense que cuando, no me acuerdo qué partido volaron, fueron a jugar con el Barcelona en Houston, ganaron, lo que sea, y realmente no tienen ese descanso, ¿no? Los jugadores, jugar constantemente. Lo que pasa que hoy, Claudio, tiene mucha demanda, sí, pero entonces amplía más el plantel, claro, ¿no? Pero, para no sufrir. Exactamente. Y justamente eso, porque hoy la obligación está bien, vas a jugar un partido amistoso. Yo me acuerdo mucho antes, años atrás, que ibas a jugar un partido amistoso a Estados Unidos, a donde fuera, y ibas con suplentes. Los titulares no viajaban. Hoy hay una obligación creo que son 9 titulares o 8 titulares los que tienen que viajar. Entonces, obligas al equipo a viajar con los jugadores que vienen. Sí, pero también los puedes dosificar, Ceci. Entonces, bueno, es a lo que me refiero yo con la exigencia del alto rendimiento, que puedes dosificar muchas veces este tipo de juegos, porque evidentemente tienes terapeutas, tienes fisios, tienes doctores. Hoy hay 50 trabajando en un cuerpo técnico. Exacto. Y tienes el preparador físico, claro, ¿no? Entonces, si hay un jugador que tiene mucha demanda en el torneo y tienes esto, pues oye, ¿sabes qué? Aunque deba de ir
que juegue 15 minutos y ya va para afuera. Sí. ¿Entiendes? Bueno, porque no puedes tener ese tipo claro. de Sí podríamos de exigencias. responsabilizar de alguna manera al cuerpo técnico. No, por eso te dije de arranque. Lo están de arranque te lo dije. ¿no? Porque digo, al final del día, más allá de las bajas de juego, ¿no? de que el equipo no funcionó como funcionó en campeonatos pasados, el tema sanitario fue fundamental. Bueno, el preparador físico debe saber cómo dosificar las cargas, qué jugador tiene que hacer qué trabajo. Todos tienen que ver. Y el jugador también, Matador, porque hay veces que le dice el técnico, no vas a jugar, y te dice, no, yo quiero jugar. Porque el jugador siempre quiere jugar. No vas a jugar. Ajá, y el técnico debe decir, no vas a jugar, y se acabó. Claro. Arranca el 2026 y en Coapa ya se armó el desmadre que todos esperábamos, porque mientras la afición azul crema sigue esperando con ansias los refuerzos bomba que les prometieron, la directiva del Club América se pone las pilas de una forma que nadie se esperaba. Y es que cuando parecía que este mercado invernal iba a ser un auténtico fracaso, cuando ya muchos empezaban a perder la fe y a cuestionar si realmente las Águilas iban a hacer algo para reforzarse, resulta que en Coapa estaban cocinando a fuego lento unos movimientos que tienen a toda la Liga MX volteando a ver qué diablos está pasando en el nido, porque aquí no se trata solamente de quién llega, sino también de quién se va, de quién se queda y de quién tiene que ponerse las pilas si no quiere acabar en la banca o de plano con las maletas hechas rumbo a otro equipo. La cosa está que arde en el gigante de Coapa y lo que parecía un mercado tranquilo se ha convertido en una auténtica telenovela donde hay de todo. Fichajes confirmados que nadie vio venir, sacrificados que ya tienen un pie fuera del club, leyendas que podrían ser moneda de cambio en negociaciones que suenan a locura, refuerzos que se escaparon por la puerta de atrás dejando a más de uno con el ojo cuadrado y jugadores que tienen este 2026 como su última oportunidad para demostrar que merecen estar en el equipo más grande de México. André Jardín no se anda con medias tintas y la directiva azul crema tampoco, porque saben perfectamente que después del tricampeonato la exigencia es todavía mayor y que cualquier tropiezo se paga caro en un año donde se viene el Mundial y donde las Águilas tienen la obligación de seguir dominando el fútbol mexicano. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy, porque créanme que van a querer opinar sobre cada uno de estos movimientos que están sacudiendo al América. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el fichaje que ya es una realidad y que tiene a la afición azul crema dividida entre la emoción y la incertidumbre. Rodrigo Dourado es nuevo refuerzo del Club América para el Clausura 2026. Así lo dio a conocer el periodista César Merlo, especialista en el mercado de pases, quien confirmó que las Águilas llegaron a un acuerdo total con el Atlético de San Luis para hacerse con los servicios del mediocampista brasileño. Y aquí no estamos hablando de un préstamo ni de una negociación a medias. No, señores, el América compró la totalidad del pase de Dourado y le ofreció un contrato a largo plazo, lo que demuestra la confianza absoluta que tienen en Coapa con este jugador que André Jardín ha pedido desde el día 1 en que llegó al banquillo azul crema, porque resulta que Jardín conoce perfectamente bien a Rodrigo Dourado de su paso por el Atlético de San Luis, donde el brasileño se convirtió en una de las figuras del equipo potosino. El técnico brasileño sabe exactamente lo que este volante puede aportar al mediocampo de las Águilas, que es ni más ni menos que equilibrio, contención, recuperación de balón y esa capacidad de ser el ancla que permite que otros brillen. Y ahí está la clave de este fichaje, porque con Dourado, como el hombre de marca y contención, Álvaro Fidalgo va a poder liberarse mucho más en ataque, va a tener menos responsabilidades defensivas y va a poder explotar todo ese talento ofensivo que tiene y que a veces se ve limitado cuando tiene que estar persiguiendo rivales por todo el campo. El brasileño llega en un momento crucial para el América, que necesita reforzar esa zona del mediocampo donde la profundidad de banquillo no era la mejor. Dourado le da a Jardín una opción de garantías, un jugador experimentado que ya conoce la Liga MX, que sabe lo que es competir al más alto nivel y que además tiene esa mentalidad ganadora que se necesita para vestir la playera del equipo más grande de México. Actualmente las Águilas están trabajando en todos los documentos pertinentes para hacer oficial el anuncio que podría llegar en cualquier momento, considerando
que el mercado cierra el próximo 4 de enero y el tiempo apremia. Yo creo que este fichaje es un golpe sobre la mesa del América, porque demuestra que cuando Jardine pide algo, la directiva lo escucha y hace lo posible por cumplirle. Dourado no es un nombre que genere tanto ruido mediático como otros que han sonado, pero futbolísticamente es justo lo que el equipo necesitaba. Pensando bien, prefiero 1000 veces un refuerzo funcional que venga a resolver un problema real del equipo a un fichaje marquetero que solo sirva para vender jerseys, pero que no aporte nada en la cancha. Además, me parece inteligente que hayan ido por un jugador que el técnico ya conoce, porque eso acorta el proceso de adaptación y permite que pueda rendir desde el primer día. Ahora bien, ya que hablamos de la llegada de Rodrigo Dourado, tenemos que hablar del elefante en la habitación, porque un fichaje de esta magnitud trae consigo una consecuencia inevitable. Dourado es brasileño y ocupa plaza de extranjero en la Liga MX, lo que significa que el América tiene que liberar un cupo de foráneo para poder registrarlo oficialmente. Y aunque hay varios candidatos para salir del equipo, la directiva azul crema ya señaló con el dedo a su próximo sacrificado, y ese nombre es Igor Lichnowsky. Así lo dio a conocer el periodista Esteban Garrido de Claro Sports, quien aseguró que el América ya está trabajando en la salida del defensa central chileno para poder hacer espacio en la plantilla y registrar a Dourado sin problemas. Y es que la situación de Lichnowsky en el club es bastante clara. No entra en los planes de André Jardín, punto. El técnico brasileño simplemente no cuenta con él para este proyecto y además juega en una posición que está muy bien cubierta con otros elementos, por lo que su salida se ve como algo natural y hasta necesario. Lichnowsky llegó al América con buenas expectativas, pero la realidad es que nunca terminó de convencer del todo. Sus actuaciones fueron irregulares, cometió errores en momentos importantes y poco a poco fue perdiendo terreno en la consideración del cuerpo técnico hasta quedar prácticamente borrado del mapa. Ahora, con la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, su nombre apareció como el primero en la lista de posibles bajas y todo indica que su salida es inminente. El destino más probable para Igor Lichnowsky sería el Pachuca, equipo que ha mostrado interés en hacerse con los servicios del defensor chileno. Los Tuzos necesitan reforzar su saga defensiva y ven en Lichnowsky una opción interesante, aunque las negociaciones todavía están en proceso. El América está haciendo todo lo posible para acelerar esta operación antes del cierre del mercado el 4 de enero, porque necesitan tener todo listo para poder inscribir a Dourado y que esté disponible desde la jornada 1 del Clausura 2026 contra Xolos de Tijuana. Pero ojo, porque Lichnowsky no es el único candidato a salir de Coapa en este mercado invernal. Víctor Dávila es otro de los nombres que suena fuerte para abandonar el barco azul crema, aunque su situación es mucho más complicada que la del chileno. El delantero tampoco está en los planes de Jardín para este semestre, eso es un hecho, pero el problema es que Dávila tiene un salario altísimo que complica cualquier operación de préstamo. Ningún equipo de la Liga MX está dispuesto a pagar ese sueldo por un jugador que no ha rendido como se esperaba, lo que deja al América en una posición complicada. La directiva azul crema ha intentado incluir a Víctor Dávila en algunas negociaciones como parte de pago o trueque, pero hasta el momento no ha tenido éxito. Los equipos que podrían estar interesados en sus servicios simplemente no están dispuestos a asumir ese compromiso económico. Y el América tampoco quiere regalarlo porque eso sería admitir que se equivocaron feo con este fichaje. Así que por ahora Dávila sigue en el limbo entrenando con el equipo, pero sabiendo que no tiene futuro en el club. Yo creo que la salida de Lichnowsky es lo más sensato que puede hacer el América en este momento. No tiene caso mantener en la plantilla a un jugador que no juega, que ocupa un cupo de extranjero valioso y que además representa un gasto económico importante. Es mejor cortarlo de raíz y darle oportunidad a otro elemento que realmente pueda aportar. En cuanto a Víctor Dávila, pienso que la directiva se metió en un problemón con ese fichaje porque trajeron a un jugador carísimo que nunca terminó de encajar y ahora no saben cómo deshacerse de él sin perder dinero. Pensando bien, estos son los riesgos que se corren cuando contratas por nombre y no por necesidad real del equipo. Ahora vamos a hablar sobre otro tema que tiene dividida a la afición azul crema, y es la posibilidad de que Henry Martin, el capitán del América, sea utilizado como moneda de cambio en una negociación que suena a locura total. De acuerdo con información revelada por TV Azteca, el Club América estaría dispuesto a incluir a su máximo referente ofensivo
dentro de un trueque con el Seattle Sounders para hacerse con los servicios de Obed Vargas, mediocampista mexicano que tiene en la mira la directiva de Coapa. Y aquí es donde la cosa se pone picante porque estamos hablando de Henry Martín, el capitán del equipo, uno de los máximos ídolos recientes de la institución, el goleador que ha estado presente en los momentos más importantes del tricampeonato azul crema. Ofrecerlo en un trueque no es cualquier cosa, es una declaración de principios que dice claramente que en el América nadie es intocable y que si el cuerpo técnico decide que ya no eres parte del proyecto, te vas, no importa quién seas ni lo que hayas hecho en el pasado. La misma fuente de TV Azteca señala que el cuerpo técnico, encabezado por André Jardín, ya no considera a Henry Martín como una pieza esencial ni lo visualiza como titular indiscutible para el próximo torneo, y eso es algo que muchos americanistas no quieren aceptar, pero que es una realidad palpable. Henry viene de una larga lesión que lo tuvo fuera de las canchas por meses, perdió ritmo de competencia, perdió esa chispa goleadora que lo caracterizaba y aunque ya está recuperado, la confianza del cuerpo técnico simplemente no está ahí. Bajo ese escenario, en Coapa estarían viendo como viable utilizar a Henry Martín como moneda de cambio en un posible trueque con el Seattle Sounders, priorizando la renovación del mediocampo y apostando por el futuro del proyecto deportivo con la llegada de Obed Vargas. El joven mediocampista mexicano es exactamente el tipo de jugador que Jardín busca, dinámico, intenso, con proyección a futuro y con esa hambre de triunfar que a veces se pierde cuando llevas muchos años en un mismo club. Como Obed Vargas ha destacado en la MLS con el Seattle Sounders y también ha tenido presencia en las selecciones nacionales mexicanas de categorías menores. Es un volante moderno que puede jugar tanto de contención como de interior, que tiene buen manejo de balón y que además aporta llegada al área rival. En resumen, es un jugador completo que encajaría perfecto en el esquema de Jardín y que podría ser una pieza clave para el América en los próximos años. Pero claro, para que esto se concrete, el América tendría que desprenderse de Henry Martín. Y esa es una decisión que dividiría al americanismo por completo. Por un lado están los que piensan que Henry ya dio todo lo que tenía que dar y que es momento de renovar la delantera con sangre joven. Por el otro lado están los que consideran que deshacerse del capitán sería una falta de respeto total hacia un jugador que le ha dado tantas alegrías al club y que merece terminar su carrera como leyenda azul crema. Cabe señalar que Henry Martín tiene contrato con el Club América hasta el verano de 2027, por lo que todavía le queda 1 año y medio de vínculo contractual. Eso significa que el club no está obligado a venderlo ni a negociarlo, pero si la oferta del Seattle es buena y además incluye a un jugador como Obed Vargas, que interesa mucho en Coapa, la operación podría concretarse, aunque duela a nivel sentimental. Yo creo que esta situación es sumamente delicada y que la directiva del América tiene que manejarla con mucho cuidado. Henry Martín es un ídolo de la afición, es el capitán del equipo y representa mucho más que solo goles. Deshacerse de él de esta manera, usándolo como ficha de cambio, me parece que sería un error enorme a nivel institucional y de imagen. Entiendo que futbolísticamente quizás ya no sea el mismo de antes, pero hay formas y formas de hacer las cosas. Pensando bien, si realmente quieren renovar la delantera, deberían dejarlo salir con honores, agradecerle todo lo que hizo por el club y permitirle decidir su futuro, no usarlo como moneda de cambio en un trueque. Eso deja muy mal parado al América y manda un mensaje terrible a los demás jugadores del plantel. Ahora bien, ya que estamos hablando de posibles fichajes que tienen a la afición con el alma en un hilo, no podemos dejar de mencionar el caso de Agustín Palavecino, el mediocampista del Necaxa, que ha sido uno de los nombres que más ha sonado para reforzar al América en este Clausura 2026. El argentino cuenta con cualidades técnicas muy interesantes que sin duda despertaron el interés de André Jardín, por lo que la afición azul crema ha estado siguiendo muy de cerca toda la actualidad del jugador, esperando que en cualquier momento se confirme su llegada al nido. Es por eso que el reciente mensaje que Palavecino publicó en sus redes sociales generó todo tipo de reacciones entre aficionados del América y también del Cruz Azul, que igualmente anda detrás del volante argentino. El jugador compartió una foto con su familia acompañada de un emotivo
escrito en el que expresa su amor por quienes lo rodean y sus deseos de que el 2026 sea un gran año. Un mensaje totalmente inocente y familiar, pero claro, cuando estás en el radar de los grandes equipos de la Liga MX, cualquier cosa que publiques se convierte en tema de análisis. Los comentarios en la publicación de Instagram de Palavecino reflejan perfectamente lo mucho que ilusiona en el América. Los aficionados azulcremas se lanzaron en masa a enviarle mensajes al argentino, pidiéndole que deje el Necaxa de una buena vez y que llegue al equipo grande, que se ponga la playera del América y que forme parte de este proyecto ganador que ha construido André Jardine. Mensajes de todo tipo, desde los más respetuosos hasta los más directos y sin filtro, porque así es la afición americanista cuando quiere a un jugador. El texto que publicó Palavecino decía lo siguiente: a veces creemos que el éxito es alcanzar metas, pero con el tiempo aprendemos que el verdadero éxito es saber elegir el tiempo con quienes más amas. Se va un año con muchos aprendizajes y experiencias. Muy feliz por quienes me rodean y están conmigo siempre. Por un gran 2026, feliz año para todos. Palabras bonitas, reflexivas, que hablan de familia y de valores, pero que los aficionados del América interpretaron como una señal de que algo grande está por venir en su carrera. Sin embargo, el tiempo no juega precisamente a favor del Club América en esta negociación. El mercado de pases entre clubes de la Liga MX cierra el próximo 4 de enero, es decir, en cuestión de días, lo que deja muy poco margen para negociar y cerrar operaciones complicadas. Y como si eso fuera poco, las Águilas prácticamente ya cerraron la llegada de Rodrigo Dourado, lo que automáticamente descartaría el fichaje de Palavecino, porque ambos juegan en posiciones similares y no tendría sentido traer a dos volantes de contención-creación en el mismo mercado. Así que aunque la ilusión de la afición azulcrema sigue intacta y aunque Palavecino sigue siendo un jugador que gusta mucho en Coapa, la realidad es que su fichaje se ve cada vez más lejano. La prioridad era reforzar el mediocampo y esa necesidad ya se cubrió con Dourado, por lo que a menos que pase algo totalmente inesperado en estos últimos días de mercado, el argentino se quedará en el Necaxa y tendrá que esperar a otra oportunidad para dar el salto a un equipo grande. Yo creo que Palavecino es un excelente jugador que le vendría muy bien al América, pero también entiendo que con la llegada de Dourado ya no hay espacio para él en este mercado. El Necaxa hizo muy bien su trabajo de blindarlo y de pedir una cantidad importante por su traspaso, lo que complicó todavía más las negociaciones. Pensando bien, quizás sea mejor así, porque traer a dos volantes en el mismo mercado para la misma posición podría generar más problemas que soluciones. Palavecino tendrá que demostrar en el Necaxa que merece ese salto a un grande, y si lo hace bien en el próximo mercado, seguramente volverá a sonar con fuerza. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de fichajes que se le escaparon al América, tenemos que hablar de Julián Araujo, el lateral derecho mexicano que militaba en el Bournemouth de la Premier League y que en las últimas horas comenzó a sonar con mucha fuerza como posible refuerzo azul crema. El nombre de Araujo despertó rápidamente el interés y la ilusión de un sector importante de la afición americanista, que veía en él la solución perfecta para reforzar esa banda derecha que tanto necesita el equipo. Sin embargo, el sueño duró muy poco porque, de acuerdo con información del Scottish Sun Sport, Julián Araujo ya se encuentra en Escocia para cerrar su traspaso con el Celtic, uno de los clubes más importantes y poderosos de aquel país. La misma fuente señala que si el acuerdo se concreta en tiempo y forma, cosa que parece inminente, el mexicano incluso podría debutar el próximo sábado, nada más y nada menos que en el clásico escocés ante el Rangers, uno de los partidos más importantes y con más historia del fútbol europeo. Con esta información sobre la mesa, el fichaje de Julián Araujo por el Club América queda completamente descartado, a pesar de que se trataba de una opción que generaba muchísimo entusiasmo por su perfil, su edad, su experiencia en Europa y su proyección internacional. El lateral derecho parecía encajar perfecto en las necesidades del equipo de André Jardine, pero el mercado europeo terminó imponiéndose y el Celtic se movió más rápido que las Águilas para llevarse al jugador. Julián Araujo tiene contrato con el Bournemouth hasta junio de 2029, por lo que el Celtic tendrá que realizar una inversión importante para hacerse con sus servicios. Todo apunta a que el club escocés está dispuesto a desembolsar una cantidad considerable en una operación que luce prácticamente cantada para los próximos días, alejando definitivamente al mexicano del radar americanista y dejando al América con la tarea de buscar
otras alternativas para reforzar la lateral derecha. Pero aquí viene lo interesante del asunto, porque resulta que no todo el mundo en el entorno del América estaba convencido de que fichar a Julián Araujo fuera la mejor idea. El periodista Juan Carlos Zúñiga puso sobre la mesa un escenario que muchos no habían considerado y que hubiera convertido este fichaje en un problema enorme para las Águilas. Según Zúñiga, el América habría fichado a Julián Araujo para que fuera titular indiscutible en la lateral derecha, pero existe un detalle que nadie puede ignorar: el Mundial de 2026. Si Araujo llegaba al América, lo lógico es que tuviera un buen rendimiento y consolidara su lugar en la selección mexicana de Javier Aguirre. Y ahí está el chonis de acento. Problemón, porque si eso sucedía, el lateral no estaría disponible para disputar la liguilla del Clausura 2026, justamente porque estaría concentrado con el Tri preparando el Mundial que se jugará en junio y julio. Es decir, el América invertiría una millonada en un jugador que cuando llegara a la etapa más importante del torneo, la liguilla, simplemente no estaría disponible. Este escenario convertía al fichaje de Araujo en una apuesta de doble filo y de altísimo riesgo, especialmente en un torneo donde el América tiene la obligación de competir por el título. Invertir fuerte en un jugador que podría ausentarse en la fase más decisiva del campeonato generaba muchísimas dudas dentro del análisis deportivo, y más aún considerando que el calendario mundialista es algo que ya se conoce desde hace tiempo y que no debería tomar por sorpresa a nadie. Y por si eso fuera poco, el aspecto económico tampoco era menor. Julián Araujo tiene contrato con el Bournemouth hasta julio de 2029, lo que significa que las Águilas habrían tenido que realizar una inversión brutal que se estimaba entre 10 y 12 millones de dólares solamente por el traspaso. A eso había que sumarle un salario anual que rondaría entre los 2 y 2.5 millones de dólares, cifra que lo habría convertido en uno de los futbolistas mejor pagados de todo el Club América. En resumen, una operación carísima y de alto riesgo que quizás no valía tanto la pena. Ahora bien, en caso de que Julián Araujo hubiera llegado al América, surgía la duda de qué pasaría con Kevin Álvarez, que actualmente ocupa esa posición de lateral derecho. Y aquí viene otro dato importante revelado por César Luis Merlo, quien aseguró que el plan del América era tener a los dos jugadores compitiendo por la titularidad, es decir, que Kevin Álvarez no saldría del club a pesar de la llegada de Araujo. La idea de la directiva azul crema era crear una competencia interna muy fuerte en la lateral derecha del equipo, considerando que Dagoberto Espinosa seguirá en recuperación por varios meses más debido a su lesión y que Israel Reyes ya no sería opción para cubrir esa zona de la cancha. Reyes el torneo pasado lo jugó en mayor medida en el medio campo junto a Álvaro Fidalgo, demostrando que su futuro está en esa posición y no como lateral. Entonces, si el fichaje se hubiera concretado, el América habría tenido a Kevin Álvarez y a Julián Araujo peleándose el puesto de titular, y más adelante en el año, cuando Dagoberto Espinosa regresara de su lesión, la competencia habría sido entre tres jugadores de muy buen nivel. Una profundidad de plantilla envidiable en esa posición, pero también un problema de gestión de vestidor, porque siempre hay egos involucrados y no todos aceptan de buena manera quedarse en la banca. Yo creo que el fichaje de Julián Araujo habría sido un error garrafal del América por todas las razones que mencionó Juan Carlos Zúñiga. No puedes invertir 10 o 12 millones de dólares en un jugador que se va a perder la liguilla por estar con la selección. Eso no tiene el menor sentido deportivo ni económico. Además, pagarle 2 o 2.5 millones de dólares al año a un lateral me parece una exageración total. Ese dinero se podría invertir mucho mejor en otras posiciones. Pensando bien, creo que fue una bendición disfrazada que se fuera al Celtic, porque le ahorraron al América un problemón enorme. En cuanto a la competencia con Kevin Álvarez, me parece que habría sido innecesaria y hasta contraproducente, porque Kevin necesita confianza y minutos para recuperar su mejor nivel, no más presión. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con regresos y nostalgia, porque resulta que Richard Sánchez, el paraguayo que fue una pieza clave en el tricampeonato del América, quiere volver a la Liga MX, aunque su regreso al nido luce prácticamente imposible. El cachorro, como le dicen de cariño, se fue del América para regresar a Sudamérica y jugar con Racing de Argentina.
pero las cosas no le han salido como esperaba y ahora está considerando seriamente la posibilidad de volver al fútbol mexicano. Fue el periodista Gibran Araige de TUDN quien reveló las intenciones de Richard Sánchez, explicando que el mediocampista paraguayo ha tenido muy poca actividad durante la recta final del año con Racing, donde no ha podido asentarse como titular y se ha quedado como un jugador de cambio sin demasiado protagonismo. Una situación completamente diferente a la que vivió en el América, donde era indiscutible, donde metió goles en 2 de las 3 finales del tricampeonato y donde se ganó el cariño absoluto de la afición azul crema. Según Araige, Richard Sánchez efectivamente quiere regresar al América, ese es su deseo principal y no lo oculta, pero la realidad es que esa posibilidad luce muy lejana, por no decir imposible, debido a que Racing lo compró y ahora es dueño de su pase. Eso significa que si el América lo quiere de regreso, tendría que sacar la cartera y pagar una cantidad importante de dinero para recomprarlo, algo que en este momento no parece estar en los planes de la directiva de Cuapa. La posibilidad de hacer un préstamo también luce bastante complicada porque Racing invirtió en Richard y no va a soltarlo fácilmente sin recuperar algo de esa inversión. Así que salvo que pase un milagro o que Racing decida cortarlo de manera definitiva, el regreso del cachorro al nido es prácticamente imposible, al menos en el corto plazo. Pero aquí viene lo interesante del asunto y es que aunque Richard Sánchez no pueda volver al América, eso no significa que descarte regresar a la Liga MX con otro equipo. Gibran Araige fue muy claro al respecto. Lo que sí es una realidad es que Richard quiere volver a México. Él tiene mercado y bueno, por ahí algún equipo con la cartera abierta podría tratar de negociar con Racing. Richard quiere volver a México. Él quisiera estar en el América, pero luce difícil esta situación. Es decir, Richard Sánchez está abierto a escuchar ofertas de otros clubes mexicanos si es que alguno se anima a pagar lo que Racing está pidiendo. El paraguayo dejó una muy buena imagen en la Liga MX, demostró su calidad y su capacidad goleadora desde el medio campo y seguramente hay varios equipos que estarían interesados en ficharlo si las condiciones económicas son razonables. El problema es que en un mercado donde el dinero no sobra y donde los clubes están cuidando mucho sus finanzas, pagar por un jugador que Racing compró hace poco no es tan sencillo. Yo creo que Richard Sánchez cometió un error al irse del América cuando estaba en su mejor momento. Entiendo que Racing es un club grande de Sudamérica y que la oferta era tentadora, pero en el fútbol a veces es mejor quedarte donde eres feliz y donde te va bien, que irte a la aventura buscando algo que quizás nunca encuentres. Ahora, está pagando las consecuencias de esa decisión y quiere regresar, pero ya no es tan fácil. En cuanto a la posibilidad de verlo en otro equipo mexicano que no sea el América, no sé cómo reaccionaría la afición azul crema al verlo con otra playera. Pensando bien, sería raro y hasta doloroso verlo celebrando goles en contra del América, pero así es el fútbol. Un negocio donde la lealtad dura hasta que se acaba el contrato, ya que estamos hablando de jugadores y sus futuros, es momento de tocar un tema que tiene a varios elementos del América con los nervios de punta, porque este 2026 será un año absolutamente decisivo para las carreras de varios futbolistas azul cremas. Lo que suceda en estos 12 meses podría cambiar radicalmente el rumbo profesional de estos jugadores, determinando si siguen siendo figuras en el equipo más grande de México o si terminan buscando nuevos horizontes donde puedan tener más protagonismo. El caso más importante y el que más atención mediática tiene es el de Álvaro Fidalgo, el Maguito. El español inicia un año en el que buscará cumplir el sueño de jugar un mundial y está muy cerca de conseguirlo, ya que en febrero será elegible para representar a la selección mexicana después de completar su proceso de naturalización. Eso por sí solo ya es enorme, pero además se definirá su futuro a nivel de clubes porque las ofertas de Europa siguen llegando y Fidalgo tiene que decidir si se va al viejo continente para iniciar una nueva etapa de su carrera o si se queda en el América para seguir haciendo historia. Fidalgo es el cerebro del equipo de Jardín, el jugador más desequilibrante que tienen las Águilas y uno de los mejores mediocampistas de toda la Liga MX. Perderlo sería un golpe durísimo para el América, pero también es cierto que si llega una oferta millonaria de Europa, el club no se la puede poner difícil a un jugador que ha dado todo por la playera azul crema. Este año se definirá su futuro y sea cual sea la decisión será determinante para su carrera.
Otro caso que hay que seguir muy de cerca es el de Kevin Álvarez, quien era uno de los jugadores más prometedores de la Liga MX hace un par de años, y por eso el América realizó una enorme inversión para ficharlo desde Pachuca, pero el lateral derecho bajó su rendimiento de manera preocupante al punto que hasta se habló de su salida de las Águilas en el mercado pasado. Sin embargo, el club decidió darle una última oportunidad para que demuestre que sigue siendo ese jugador que deslumbraba en los Tuzos. Solo hay dos caminos para Kevin Álvarez en este 2026: recuperar la mejor versión de su juego y volver a ser el lateral ofensivo que todos esperaban, o quedar definitivamente en un segundo plano y terminar siendo transferido a otro equipo, donde pueda recuperar confianza. No hay término medio, es ahora o nunca para Kevin, y él lo sabe perfectamente. La presión está ahí, las expectativas también, y ahora solo falta que lo demuestre en la cancha. Ramón Juárez es otro de los casos que genera debate entre la afición azul crema. El canterano del América es uno de los jugadores más queridos por el americanismo, porque es hijo de la casa, porque representa los valores del club y porque siempre ha dado la cara. Pero la realidad es que no termina de consolidarse como titular indiscutible, y eso genera frustración tanto en él como en la afición, que lo quiere ver brillar. En el torneo pasado no jugó los partidos de liguilla y eso generó un malestar enorme entre los americanistas, que no entienden por qué un defensa de su calidad y con su compromiso no tiene más minutos. Llegó el momento de que Ramón Juárez se gane definitivamente el puesto, de que André Jardín confíe plenamente en él y de que demuestre que puede ser el líder de esa defensa azul crema por muchos años más. Este 2026 será clave para definir si Ramón se queda como titular o si tiene que buscar minutos en otro lado. El caso de Sebastián Cáceres es diferente, pero igual de importante. El uruguayo es el líder indiscutible de la defensa del América. Siempre ha cumplido con su rendimiento en el campo y es una pieza fundamental para Jardine, pero Cáceres tiene un sueño que no oculta: brillar en el fútbol de Europa, y este 2026 podría ser su última gran oportunidad para lograrlo, considerando que ya tiene 25 años y que las ofertas europeas no duran para siempre. Para que ese sueño se haga realidad, Cáceres no solo necesita romperla con las Águilas en el Clausura 2026, sino también aprovechar la vitrina gigante que será el Mundial 2026 con la selección de Uruguay. Si tiene un gran torneo con el América y después brilla en el Mundial, las ofertas de Europa llegarán solas y será muy difícil que el club se niegue a dejarlo ir. Este año es determinante para su futuro. Ralph Orkin regresó al América con altas expectativas tras su gran rendimiento con el FC Juárez, donde fue una de las revelaciones de la Liga MX, pero la realidad es que apenas sumó minutos con las Águilas en el pasado semestre, quedando muy por debajo de las expectativas que había generado. Ralph tiene que demostrar en los próximos meses que su talento puede hacer la diferencia en un equipo grande como el América, porque de lo contrario, el club buscaría su salida a préstamo a un equipo de menor perfil donde pueda tener más minutos y recuperar esa confianza que lo hizo destacar. Y finalmente tenemos a Henry Martín, el capitán azul crema, que después de tantos meses de ausencia por lesiones se especuló muchísimo con su posible salida del club. Aunque el delantero ya está recuperado y disponible, ahora tiene el reto de demostrar que sigue vigente y que continúa siendo la principal referencia ofensiva para las Águilas. No será un año más para Henry, será el año en el que tiene que demostrar que merece seguir siendo el 9 del América, o aceptar que su ciclo ya terminó y buscar nuevos aires.